lactosa. ¡Empezamos! Y bien, ya tenemos aquí preparados los ingredientes de nuestras marquesas sin gluten y sin lactosa, que van a ser 125 gramos de azúcar glass, 125 gramos de almendra molida, 40 gramos de maicena, 3 huevos, medio sobrecito de levadura en polvo sin gluten y sin lactosa el canario, y yo la voy a aromatizar con ralladura de limón y media cucharadita de canela. Esto es opcional, esto ya a gusto personal de cada uno. Mirad, lo ideal es que las marquesitas se hagan en moldecitos cuadrados, pero yo no los he encontrado, así que voy a usar estos que son redondos pero bastante bajitos, porque suele ser eso, un postre bastante bajito. Vamos a empezar con la elaboración. Una vez colocados los 3 huevos en el bol, lo que vamos a hacer es batirlos, pero muy suavemente, solo mezclarlo. No hace falta espumar, ni montar claras, ni nada. Solo mezclar así bien los huevos y ya está. ¿De acuerdo? Con las varillas manuales, todo el proceso hoy con las varillas manuales. Esta receta es muy parecida a la receta de la tarta de Santiago. Las marquesitas son muy parecidas. Azúcar, huevo, almendra molida, solo que en este caso le vamos a poner también la maicena, ¿de acuerdo? Que la vamos a tamizar y un poco de levadura, nada más. Por lo demás es prácticamente la misma receta. Así, mezcladito, y con eso es suficiente. Y una vez tenemos batidos los 3 huevos, agregamos el azúcar glass y seguimos batiendo. Todo el proceso, como os decía, con las varillas manuales. Bueno, pues ya tenemos disuelta el azúcar glass. A continuación incorporamos la almendra molida, los 125 gramos de almendra molida, así, moviendo bien. Eso es. Eso, perfecto. Bien movido. Ya tenemos la almendra molida también incorporada. Vamos a poner la ralladura de limón, así, la media cucharadita de canela, así, y la levadura en polvo. Eso es, el medio sobrecito de levadura en polvo. Y seguimos moviendo, así, con la varilla manual, todo el proceso. Así, ya tenemos incorporada el azúcar, la almendra, la canela y la ralladura de limón, el medio sobrecito de levadura en polvo. Y ahora ya, después de estar un buen rato moviendo bien, mezclando bien, lo que vamos a hacer es incorporar la maicena tamizándola con el colador. Eso es, para que no haya grumos ninguno. Así, tamizamos bien la maicena. Así. Perfecto. Y seguimos moviendo. Ahora ya, con movimientos envolventes. Vamos integrando la maicena con movimientos envolventes. Así. Después de tamizarla, así, bien integrado, todo en nuestra masa. Eso es. Ahí está. Así. Bueno, pues ya tenemos integrados todos los ingredientes en la masa y ahora lo pasamos. Yo en mi caso me gusta pasarlo a este recipiente y vamos a ir llenando las cápsulas de nuestras marquesas. Así. Todo bien integrado, todo sin grumo. Perfecto. Eso es. Lo pasamos al recipiente. Eso es. Y ahora vamos a ir rellenando
hasta las 3/4 partes de su capacidad. Bien, pues ya tenemos rellenas las cápsulas de nuestras marquesas. Hemos sacado 12, las hemos rellenado, como os he explicado antes, hasta las 3/4 partes de su capacidad. Y ahora lo llevamos al horno, 180 grados, entre 15 y 20 minutos. Calor arriba y abajo, ¿de acuerdo? Yo a los 15 minutos voy a ver cómo están. Así. 180 grados, calor arriba y abajo, 15 minutos de momento. Bien, pues al final hemos necesitado 17 minutos y las ponemos en una rejilla a enfriar. Y ahora después pasamos a la decoración. Y yo lo voy a decorar con unos motivos navideños, así, poniéndole el azúcar glass, con dibujitos, que les gusta mucho a los peques, así, a los peques y a los que no somos tan peques, así, dibujitos navideños, con plantillitas y a ver cómo queda. Ahora vamos a ir retirando las plantillitas con los dibujitos. Así. Eso. Un detallito navideño. Eso. Con cuidado. Y el muñeco de nieve. Así. La vamos a colocar aquí. La vamos a ir poniendo aquí. Todas. Perfecto. Mirad qué gracioso han quedado nuestras marquesitas. Así. Bueno, pues ya tenemos aquí terminadas nuestras marquesas, decoradas con estos simpáticos motivos navideños. Y nos vemos aquí el próximo jueves en Pasteleaca. No faltéis. Gracias a todos.